Bienvenidos a Escritos de otro lado del tiempo. Iniciamos. País, Estados Unidos, ciudad, Washington DC, lugar, la Casa Blanca. Escrito 1. El eco de la destrucción. Era una mañana gris, tan gris que la niebla parecía estar corroyendo los edificios más altos, arrastrando consigo la promesa de un nuevo día. Nadie podía prever el horror que ya se cernía sobre nosotros, ni siquiera dentro de los muros solemnes de la Casa Blanca. Yo estaba allí, atrapado entre el eco de las decisiones que se tomaban a puerta cerrada, sabiendo que la historia se estaba escribiendo sin que ninguno de nosotros pudiera detenerla. La televisión en la sala de operaciones emitía una constante oleada de imágenes de ciudades en ruinas, de vidas quebradas por la voracidad de la guerra y el furor de los desastres naturales. Pero eso era el afuera. El adentro era otra cosa. La Casa Blanca, ese símbolo inquebrantable de poder y autoridad, ahora parecía más una prisión. Cada minuto que pasaba, el sonido de los teléfonos sonaba como un martillo golpeando la conciencia, pero nada se resolvía, nada importaba. La sensación de inestabilidad era palpable, casi física. El aire estaba cargado de una electricidad inquietante, como si la misma atmósfera estuviera esperando a que todo se derrumbara. Lo primero que recuerdo con claridad es el temblor. Fue leve al principio, un movimiento pequeño que pensé que solo yo había sentido. Pero pronto los muebles comenzaron a temblar, las paredes a crujir. Luego vino el rugido, una fuerza terrible que reverberó bajo nuestros pies. No había nada en ese sonido que pareciera natural, como si la propia tierra hubiera decidido rebelarse contra todo lo que habíamos construido. Se trataba de un terremoto, pero no uno cualquiera, sino uno tan devastador que parecía que el mismo planeta decidía vengarse de nosotros. Las primeras imágenes que llegaron a través de los monitores mostraban la ciudad partida por la mitad, el Capitolio en ruinas, edificios que caían como cartas de un mazo bien barajado. La Casa Blanca, ese bastión de la democracia, no era invulnerable. Lo supe en ese momento, estábamos condenados. No había escapatoria. Y mientras nos apresurábamos a hacer lo imposible, a evacuar a quienes aún podían salvarse, la noticia que llegó por el radio de onda corta fue aún más devastadora. Un brote, un virus más letal que cualquier guerra que hubiéramos librado. Un enemigo invisible, uno que no entendíamos y que en algún momento acabaría con todos nosotros. Habíamos caído y lo sabíamos. El suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar con una insistencia creciente. Las vibraciones, aunque al principio sutiles, se convirtieron en un rugido sordo, como si el mismo suelo quisiera desgarrarse. La Casa Blanca, ese venerado ícono de la civilización, se convertía rápidamente en un refugio de desesperación. En el centro de la crisis, un grupo de funcionarios y oficiales de seguridad, al igual que yo, tratábamos de mantener la calma. La sala de situación estaba abarrotada. Las pantallas parpadeaban con una agitación frenética. Los terremotos, los incendios forestales, y ahora un brote viral que se extendía como la pólvora. El caos se había desatado, y las imágenes que llegaban desde el exterior nos decían que la lucha por sobrevivir apenas comenzaba. Se están cayendo las estructuras más altas del país. Washington DC es un infierno, dijo un analista, su rostro pálido, casi etéreo, como si estuviera viendo algo más allá de las pantallas, más allá de los límites de la realidad misma. Sus palabras me llegaron como un golpe directo al pecho. La pesadez de la revelación me aplastó como una losa. Los datos comenzaron a llegar de todas partes. Los terremotos que sacudían las costas este y oeste de los Estados Unidos no eran simples temblores. Eran movimientos sísmicos que destruían ciudades enteras, arrastrando con ellos todo vestigio de orden y civilización. En Nueva York, Manhattan había sido devastada. En Los Ángeles, los incendios forestales que arrasaban las colinas no daban tregua. Mientras tanto, el virus que se había esparcido por todo el mundo, aún sin nombre ni cura, avanzaba rápidamente. Los síntomas eran terribles: fiebre alta, dificultad para respirar y una muerte lenta y agonizante. En la Casa Blanca, el clima era de pánico contenido. Todos nos mirábamos, como si en cada uno de los rostros pudiéramos ver reflejada la misma pregunta. ¿Y ahora qué? Nadie tenía respuesta. El presidente, aislado en su oficina, permanecía en silencio. Sabíamos que no quedaba mucho tiempo antes de que los efectos del brote se hicieran evidentes aquí también. La situación empeoraba con cada hora que pasaba. Un nuevo informe llegó, pero era más bien un susurro de desesperación.
Las grandes ciudades estaban colapsando y el virus estaba empezando a aparecer en las áreas más cercanas a la Casa Blanca. El contagio se aceleraba de manera alarmante y nosotros, los sobrevivientes en este refugio, estábamos atrapados en una trampa mortal de nuestros propios miedos y decisiones equivocadas. Intentamos coordinar evacuaciones. Al principio, se consideró que la Casa Blanca, al estar en el corazón del país, era un lugar seguro, pero la verdad se impuso rápidamente. No existía un lugar seguro. Los helicópteros comenzaron a salir, cargados con funcionarios de alto rango, pero algunos ya no podían salir porque el contagio se había infiltrado entre nosotros. Los informes del brote comenzaban a tomar un tono de inevitabilidad. En medio del caos, me vi rodeado de personas que intentaban con desesperación aferrarse a cualquier tipo de orden. Las líneas de comunicación se cortaban una y otra vez, la energía eléctrica fallaba y la información se volvía más escasa con cada segundo que pasaba. En las pantallas, las imágenes de una ciudad en ruinas se mezclaban con las de personas que se desmoronaban bajo la fiebre y el dolor. Y mientras tanto, el sonido de los helicópteros alzándose hacia el cielo hacía eco en mi mente como un recordatorio constante de que no éramos más que una pieza de un juego mucho más grande que nosotros. Entonces, en un momento que no puedo precisar, un grito rompió la quietud que habíamos logrado imponer en la sala. Nos giramos todos al unísono hacia el origen del sonido y vi a uno de los asistentes caer al suelo. Sus ojos, vidriosos y opacos, se abrían y cerraban en un parpadeo frenético. El virus había llegado hasta nosotros y la puerta que separaba nuestra supervivencia del abismo ya no existía. Había algo profundamente desgarrador en el hecho de que, a pesar de todo lo que sabíamos, lo que habíamos presenciado, aún nos aferrábamos a la idea de que podíamos salvar algo. En ese instante supe que estábamos destinados a sucumbir. Las muertes comenzaron a ser una rutina. Las caras de quienes morían se desdibujaban rápidamente en la multitud de eventos catastróficos que ya se apoderaban de nuestra conciencia. Pero era el brote viral el que nos afectaba con la mayor violencia. Nos sacudía no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Cada persona que caía era una advertencia, una llamada de atención, un recordatorio de nuestra total vulnerabilidad. Y a pesar de todo esto, lo más escalofriante era que, en ese caos absoluto, había quienes todavía mantenían una débil esperanza. El virus no solo nos mataba, sino que también nos borraba de la historia. ¿Qué quedaría de nosotros cuando todo esto terminara? El aire estaba cargado de desesperanza. La Casa Blanca, antaño símbolo inquebrantable de poder, se había convertido en una cárcel de sombras. La maquinaria de la política, la diplomacia y la defensa, todo lo que una vez supimos que nos protegía, ahora no era más que un eco vacío de lo que habíamos sido. Los terremotos nos habían despojado de nuestro sentido de seguridad, los incendios arrasaban el país y el virus, invisible e imparable, nos devoraba desde dentro. Ya no había ningún lugar al que huir, ningún refugio que quedara intacto. El pasillo frente a mí se había llenado de corredores vacíos, de puertas cerradas y abiertas a medias, como si el edificio mismo estuviera decidiendo cuándo abandonar la lucha. Caminé por allí sin rumbo, las paredes desmoronándose a mi alrededor, el sonido de los escombros cayendo, un recordatorio de lo que se nos estaba escapando. La idea de que todo pudiera ser reparado parecía tan lejana como una estrella olvidada. Los gritos que venían de las habitaciones contiguas eran cada vez más apagados, menos humanos. Era la muerte la que nos rodeaba, pero no la muerte que esperábamos, sino una tan penetrante y silenciosa que se sentía como una sombra al acecho. Nosotros, los pocos que quedábamos en pie, estábamos rodeados por algo mucho más grande que la guerra o el desastre natural. Nos habíamos convertido en meros testigos de la devastación que los hombres habían desatado sobre sí mismos. La codicia, la arrogancia y el miedo habían construido las paredes que ahora se derrumbaban sobre nosotros, pero el verdadero monstruo no era visible. Estaba dentro de nosotros. El virus, que había comenzado como un rumor distante, ahora nos había alcanzado y no había barreras, ni sanitarias ni emocionales, que pudieran detener su avance. El presidente había sido evacuado horas antes, pero no importaba. El virus había comenzado a tomar a los más cercanos, a los más influyentes, los más preparados. Había algo profundamente irónico en eso. La estructura de poder, pensada para mantenerse a flote frente a cualquier tormenta, no era más que un frágil espejismo.
En la sala de operaciones, la pantalla mostraba imágenes que cada vez se tornaban más desconcertantes. Algunos de los que aún permanecían entre nosotros parecían haber caído en un trance, sus cuerpos convulsionando de una manera que me hacía pensar que no eran víctimas, sino que eran otra cosa. La violencia de la epidemia no solo destruía el cuerpo, sino que transformaba a aquellos a quienes tocaba. Eran marionetas de un destino que no comprendían, pero que, sin embargo, los usaba para propagar aún más su propia ruina. La información llegó a cuentagotas. Nos decían que la última línea de defensa en el país había caído. Los hospitales estaban desbordados. Ya no quedaban recursos ni personal. La tecnología, que una vez nos había dado la ilusión de ser dueños del futuro, estaba colapsando. Los sistemas de comunicación estaban cayendo uno tras otro, y los reportes, cuando llegaban incompletos, distorsionados, como si la realidad misma estuviera siendo desgarrada en pedazos y esparcida por el viento. Yo trataba de tomar decisiones, pero sentía que mis manos temblaban al hacerlo. No había nada que pudiera hacer. No había ningún protocolo que pudiera seguir para evitar lo inevitable. Sabía, con la certeza helada de una verdad amarga, que nuestra caída era irreversible. La Casa Blanca ya no era un símbolo de resistencia, era un mausoleo. Los edificios, las estructuras de seguridad, las leyes que habíamos defendido, todo era un eco lejano, una reminiscencia de una civilización que ya no existía. Un grito me sacó de mi ensimismamiento. Al principio pensé que venía de otro de los pasillos cercanos, pero luego lo entendí. Era un grito de desesperación, uno que recorría todo el edificio. Algo había roto, algo dentro de nosotros. El virus ya no era solo una enfermedad, era una invasión, un enemigo que no nos dejaba tiempo para huir, un enemigo que no podíamos ver, pero que sabíamos que nos consumía. Corrí hacia el centro de operaciones. Las pantallas mostraban a los agentes de seguridad que caían uno a uno, sus rostros vacíos, como si hubieran dejado de ser humanos, transformados en monstruos por algo que no entendíamos. La descomposición de nuestros cuerpos no era solo física, era una descomposición mental, un virus que alteraba nuestra percepción de la realidad, llevándonos a la locura antes de la muerte. De repente, el edificio comenzó a tambalear de nuevo, pero esta vez no era el temblor de un terremoto. Era el sonido de la Tierra, del propio planeta, reaccionando ante lo que estábamos viviendo. Los terremotos no eran solo un castigo, eran una respuesta. La Tierra misma estaba condenada, igual que nosotros el mundo, tal como lo conocíamos, se había desintegrado en pedazos. La Casa Blanca, antes un centro de poder, ahora era solo un refugio en ruinas, rodeado de escombros y polvo. Ya no quedaba tiempo, ni fuerzas, ni esperanza. El virus, que antes solo era una amenaza distante, se había infiltrado con una velocidad devastadora. Ya no era un simple enemigo invisible, era una condena, una sentencia que se cumplía con meticulosa indiferencia. Caminé por los pasillos desmoronados, mis pasos resonando en un vacío tan absoluto que me pregunté si la humanidad alguna vez había existido. Las paredes, antes decoradas con los rostros serenos de presidentes pasados, ahora se veían desfiguradas por las grietas y el deterioro. Las ventanas, quebradas, dejaban entrar una brisa fría que sólo acentuaba la sensación de que la muerte ya se encontraba en cada rincón. La gente caía poco a poco. Al principio, uno pensaba que podrían resistir, pero el virus los despojaba de su humanidad con tal rapidez que ni siquiera el miedo parecía bastar para detenerlo. Los pocos que aún quedábamos nos mirábamos como sombras, como si estuviéramos al borde de desaparecer, como si nuestras vidas no tuvieran ya ningún significado en un mundo que se desplomaba por su propio peso. Vi a un hombre caer en el pasillo, su rostro retorcido en una mueca de sufrimiento, y lo observé mientras su cuerpo comenzaba a convulsionar, luego se quedó inmóvil. La parálisis fue casi instantánea, como si el virus hubiera sido un arma precisa y letal. Nadie lo había tocado, nadie le había hecho nada. El virus simplemente estaba allí, esperando, acechando. Lo miré sin poder moverme. ¿Era él quien había muerto, o éramos todos nosotros, muriendo lentamente sin saberlo? Un informe llegó, esta vez no por los sistemas oficiales, sino por un susurro de alguien que aún intentaba transmitir noticias. El presidente, evacuado horas antes, había muerto. No fue un golpe devastador para mí. De alguna manera, lo había sabido desde el principio. Su muerte no era más que un símbolo de lo que ya habíamos perdido.
Todos esos símbolos, toda esa lucha por mantener el poder, se habían desvanecido en un suspiro. Sin embargo, lo más desgarrador no era la caída del gobierno, ni la muerte inminente que acechaba cada habitación. Lo más aterrador era el silencio que lo seguía todo. Había sido un eco de destrucción, de gritos que ya no resonaban, de vidas que se apagaban sin que nadie las recordara. Las ciudades caían, los sistemas colapsaban, y nosotros, los que habíamos estado tan seguros en nuestra fortaleza, estábamos aprendiendo la amarga lección de que la humanidad es tan frágil como cualquier otra forma de vida. Decidí caminar hacia el jardín. Quizá fuera la última vez que pudiera hacerlo. Las ropas que llevaba, ahora rasgadas y empapadas en sudor, eran solo un recuerdo de lo que alguna vez fui. Cada paso era un desafío. Cada respiro me hacía más consciente de la ausencia de los demás. En el jardín el aire estaba denso, pesado, casi opresivo. La vegetación, antes cuidadosamente cuidada, ahora estaba muerta o marchita. La Casa Blanca era un reflejo de lo que quedaba de nosotros, deteriorada, irreconocible. El temblor había cesado, pero la tierra seguía rugiendo en lo profundo de su ser. No era el fin del mundo, sino el fin de una era, de una humanidad que se había creído inmortal. Y allí, entre las ruinas, entendí algo crucial. La civilización no es una fortaleza, ni un sistema, ni una estructura. Es una ilusión, construida sobre la idea de que podemos controlar lo incontrolable. La naturaleza, los desastres, el virus, todo había mostrado lo que realmente somos, vulnerables, frágiles, sujetos a las mismas leyes que rigen el universo y, en última instancia, al olvido. Me senté en el suelo, la hierba aplastada bajo mi peso. No era capaz de pensar en nada concreto. La mente, cansada, ya no podía procesar los eventos que se desplegaban ante mí. Sentía que en algún lugar, más allá de las ruinas, la humanidad seguía luchando, como un animal herido que no sabe cuándo rendirse. Pero ese pensamiento pronto se desvaneció, como una nube en el horizonte. La lucha había terminado para mí. Mi cuerpo estaba agotado, pero lo peor de todo era que mi alma también lo estaba. Miré al cielo nublado, obscuro. Quizás en ese momento comprendí que no había nada más que hacer, que ya no quedaba ninguna forma de redención. Había sobrevivido a la destrucción, pero ¿para qué? Solo quedaba esperar el inevitable final, el colapso final de un mundo que había sido consumido por su propia arrogancia. Las estrellas brillaban, pero no me ofrecían consuelo. Eran testigos de un mundo que ya no existía. Y así concluye esta historia, pero no la historia de todos. Mientras mis palabras se desvanecen en el vacío, sé que aún quedan ecos de lo que alguna vez fue. Tal vez, en un rincón olvidado, algún sobreviviente pueda contar otra versión, más amarga o más esperanzadora. Quizá alguien, años después, encuentre una forma de reconstruir lo que nosotros destruimos. Pero la Casa Blanca no es más que un vestigio, un símbolo roto. Y yo solo soy una sombra, un susurro en el viento, entre las ruinas de lo que quedó atrás. Queda una puerta abierta, una puerta a nuevas historias. Pero esta, la mía, se cierra aquí. No porque lo desee, sino porque, como todo lo que alguna vez fue, se ha desvanecido sin dejar huella. En este punto aquí terminan las notas. Hemos llegado al final del escrito. Bienvenidos a Otro lado del tiempo. Inicio del escrito 2. Escrito, el eco de la destrucción. Ya no sé si el silencio que siento es real o si simplemente me he convertido en parte de una historia más grande que me rebasa, un relato cuyo curso se ha trazado desde antes de que pudiera siquiera comprenderlo. En la Casa Blanca, la vida que una vez supimos, que una vez creímos poseer como una propiedad segura, ya no existe. Lo que quedó de ese mundo es solo un eco, un susurro de un caos tan profundo que ya no tiene necesidad de hacer ruido. Ya no hay más gritos, no hay más alarmas. El mundo ha dejado de hablar. He dejado de contar los días, si es que alguna vez pude hacerlo. El tiempo ha perdido su forma, sus límites. La tarde se ha confundido con la noche y el día parece un concepto olvidado. Mis ojos se han acostumbrado a la penumbra, al resplandor débil de las luces que parpadean como si intentaran resistir, pero que siempre terminan por apagarse como nosotros. Soy uno de los pocos que aún tiene la fuerza para moverse, para intentar comprender, si es que queda algo por comprender. Como un observador condenado, me encuentro aquí, en medio de lo que queda de la Casa Blanca, uno de los últimos testigos de una historia cuyo final aún no se ha escrito. Pero el fin está cerca, lo sé. Hay algo en el aire que me dice que ya nada será lo que fue.
La historia que nos trajo hasta aquí ha llegado a su apogeo, y el último suspiro de la humanidad, de nuestra civilización, se está consumiendo lentamente en los rincones más oscuros de este lugar. Aquí, dentro de las paredes que alguna vez fueron la cuna del poder, en el centro del corazón palpitante del país, el virus nos acecha como un dios vengativo, como una tormenta que se desata sin previo aviso, sin razón, como la ira de la naturaleza misma. Nadie sabe su origen, ni cómo llegó, ni siquiera por qué nos ha tocado, pero lo ha hecho. Y con él todo ha desaparecido. Las estructuras de la civilización, las jerarquías, las promesas de protección, de inmunidad, se han disuelto en el aire, se han evaporado como el polvo que cubre nuestras ropas, nuestros cuerpos. Los terremotos trajeron el miedo, pero el virus nos ha condenado. En este preciso momento, mientras escribo, me pregunto si todo esto ha sido un preámbulo, una farsa, una representación de algo mucho más grande. Tal vez la civilización nunca estuvo destinada a ser más que una ilusión, una idea frágil, que solo existió en nuestra mente. Quizás la Casa Blanca, esa fortaleza de mármol y acero, nunca fue más que un espejismo que nos distrajo de lo que realmente somos, criaturas vulnerables atrapadas en una tierra que reclama lo que le pertenece. He dejado de confiar en los informes que nos llegan, los susurros, las voces que intentan seguir dando órdenes, que intentan mantener algo que se asemeje a la normalidad. No queda normalidad. Lo que queda es el caos, la decadencia, la sombra de lo que fue. De alguna manera, a medida que el virus se extiende y el país cae, he comenzado a sentir que esta experiencia está más allá de lo que podría comprender una mente humana, tan limitada por el contexto de su tiempo. Quizás todo esto no sea solo un colapso físico, un apocalipsis de cuerpos. Tal vez lo que estamos viviendo es una fragmentación de la realidad misma, un desmoronamiento que no se limita a la estructura política, sino que también está corroviendo nuestra percepción de lo que somos, de lo que creemos ser. La Casa Blanca ha quedado en ruinas y en sus escombros siento que no hay ya más palabras, solo fragmentos rotos de una narrativa cuyo final ya se había predestinado mucho antes de que pudiéramos entenderlo. Lo extraño, lo inquietante, es que me encuentro aquí, observando este proceso con una mezcla de asombro y desesperación, como si fuera parte de un experimento, un espectador atrapado dentro de un relato que no tiene espacio para mí. El día en que los sistemas de comunicación se colapsaron, lo supe, ya no había regreso. Los que quedábamos en la Casa Blanca no estábamos preparados para enfrentar lo que venía. Aquel primer día de tormenta, la vibración de la tierra nos sacudió hasta los huesos y la electricidad comenzó a fallar como un reloj mal ajustado. Pero el verdadero desastre no estaba en el temblor ni en los incendios que comenzaban a devorar las ciudades. No, el verdadero desastre estaba en la infección, el virus que nos había alcanzado. A medida que los síntomas se manifestaban en los primeros afectados, la muerte era un proceso lento, tortuoso. Al principio creímos que podríamos contenerlo, que la ciencia y la medicina podrían frenar lo inevitable. Pero pronto comprendimos que estábamos luchando con una sombra, algo intangible, algo que no podíamos ver ni entender. Las órdenes eran confusas. Unos decían que debíamos huir. Otros, los que se aferraban a la última chispa de poder, insistían en que la Casa Blanca debía ser nuestra última línea de defensa. Pero las paredes se estaban desmoronando, tanto literal como figurativamente. El virus no pedía permiso, no respetaba protocolos. El caos se infiltró en nuestros corazones con la misma rapidez con que la enfermedad arrasaba nuestros cuerpos. Y entonces el pánico comenzó a apoderarse de los sobrevivientes. El miedo ya no era un espectador pasivo, se convirtió en nuestra única compañía. Sentía que la locura se estaba colando por los pasillos, como una niebla implacable. Algunos comenzaban a comportarse de manera extraña, sus ojos perdidos en algún lugar más allá del presente, como si ya no estuvieran realmente allí. Otros caían a sus pies, simplemente colapsaban, sus cuerpos convulsionando mientras la enfermedad los dominaba. En el cuarto de operaciones, los informes de los que quedábamos atrapados allí se volvían cada vez más fragmentados. No había más líneas de comunicación con el exterior. No había más evacuaciones. Estábamos rodeados de los nuestros, pero la línea entre los vivos y los muertos se había difuminado, como si ya no importara cuál fuera cuál. Las horas se dilataban. O al menos eso sentía yo, como si el tiempo se estuviera distorsionando. El virus,
en su infinita invisibilidad, nos estaba alterando de maneras que aún no comprendíamos. Yo ya no sabía si los que estaban a mi alrededor eran reales, o si la realidad misma se había vuelto un espejismo. Había momentos en los que pensaba que todo esto era un sueño, una pesadilla que no terminaría jamás. Otros momentos, cuando los gritos llenaban el aire, me decía que ya no importaba saber qué era real. Ya no había autoridades, ya no había liderazgo. Las estructuras que nos daban el poder se habían quebrado en 1000 pedazos, como un cristal roto, dejando atrás solo fragmentos, recuerdos rotos como escombros que caían sin cesar. Y es aquí, en el centro mismo del colapso, donde ya no reconozco si lo que me rodea es el mundo que conocí o un sueño decadente que se desintegra. La Casa Blanca, su estructura imponente, se ha transformado en una ruina vacía, un monumento del que ya no queda ni siquiera el eco de la grandeza que alguna vez tuvo. Los pasillos, que antes resonaban con pasos de autoridades, ahora están saturados de un silencio palpable, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. Las paredes, las ventanas rotas, los pasillos oscuros, todo parece disolverse con la misma rapidez con la que las sombras se expanden. Hace apenas unas horas vi cómo uno de los últimos médicos que quedaba en el complejo colapsaba frente a mí. No era un colapso físico, no exactamente. Sus ojos comenzaron a vaciarse de humanidad, sus gestos eran mecánicos, vacíos, como si su alma ya hubiera sido arrancada de su cuerpo. Le hablé, le pedí que me ayudara, pero él ya no estaba allí. El virus, como una sombra que no se ve, había apagado su conciencia. No importaba qué tan lejos tratáramos de escapar, ni cuán alto alcanzáramos a llegar. El virus ya había alcanzado lo más profundo de nosotros, corroyendo nuestras mentes y almas con una fiereza tan implacable como su avance físico. A medida que los últimos restos de humanidad que quedaban en aquellos que aún respiraban se desvanecían, el caos se volvía cada vez más palpable. Los gritos se mezclaban con el rugir de los terremotos que nunca dejaban de sacudir la tierra bajo nuestros pies. Ya no eran los ecos del mundo exterior los que llegaban a nosotros, sino los temblores del propio planeta, como si la Tierra estuviera sufriendo su propia convulsión, intentando deshacerse de todo lo que una vez la había dominado. La Casa Blanca, símbolo de poder y gobierno, se había transformado en una prisión, y nosotros en prisioneros atrapados en una narrativa que ya no podíamos controlar. El virus, con su avance insidioso y mortal, no solo eliminaba cuerpos, sino que desmantelaba las mentes, fragmentaba la percepción, como si estuviéramos siendo desintegrados, pieza por pieza, por una fuerza que desbordaba toda lógica. Nos convertíamos en sombras de lo que fuimos, sombras de lo que pensábamos ser. Todo lo que quedó de nuestro entendimiento sobre la civilización y el orden fue desvanecerse lentamente como la niebla de la mañana al primer calor del día. Y entonces ocurrió. En la cúspide del horror, cuando las puertas ya no podían cerrarse más y el último vestigio de organización se desmoronó, algo se rompió por completo. No fue el último grito de desesperación, ni siquiera el último estertor de vida. Fue algo peor. Fue el reconocimiento de que ya no existía diferencia entre la vida y la muerte, entre lo que era humano y lo que ya no lo era. En algún lugar, profundamente dentro de mí, ya había aceptado lo que venía, y lo peor era que no me asustaba. Las luces se apagaron una vez más, y esta vez no hubo un parpadeo, no hubo esperanza. Fue como si el propio cielo estuviera apagando sus últimos susurros. La luz que alguna vez iluminó nuestros días, que permitió nuestras vidas, se extinguió en una fracción de segundo. El caos se tornó absoluto. Los murmullos se convirtieron en gritos que a su vez se transformaron en susurros vacíos. El espacio ya no se llenaba de vida, sino de desesperanza, de una vacuidad infinita, como si la nada misma comenzara a devorar todo lo que alguna vez existió. En ese momento, todo lo que creí conocer se derrumbó. El virus ya no era solo una enfermedad biológica. Había trascendido hacia algo mucho más grande, algo cósmico, una fuerza que no respetaba ni las leyes de la naturaleza, ni las construcciones humanas, ni siquiera la propia existencia. El concepto de tiempo dejó de tener sentido. Los segundos se estiraban, se dilataban, como si el tiempo se estuviera desintegrando, o tal vez fuimos nosotros quienes ya no sabíamos cómo medirlo. Era una distorsión de la realidad misma. El espacio y el tiempo se fusionaban, se desbordaban, y yo, atrapado en este remolino de disolución, ya no supe si estaba muerto o si estaba en proceso de ser desmaterializado. Mi cuerpo ya no respondía.
Las paredes que me rodeaban se desvanecían y lo único que quedaba era el sonido del vacío, un sonido que solo se escuchaba en los rincones más oscuros de la mente. Y en esa oscuridad comprendí la última verdad, que todo lo que habíamos creído que era real había sido una ilusión, una construcción que se derrumbaba como una casa de cartas. Y cuando la última carta cayó, no quedaba nada. El fin no fue una explosión ni un suspiro, fue una disolución, una transformación a través del caos. Y el caos, en su infinita belleza, no necesitaba ninguna justificación. Ya no importaba si estábamos vivos o muertos, si estábamos en el umbral de la muerte o si la muerte ya nos había tomado. Lo que quedaba era la verdad, la desnuda verdad de que lo que entendíamos como realidad nunca fue más que una frágil construcción. De alguna manera, el final llegó de la forma más impredecible. No hubo más resistencia, ni más fuerzas que intentar luchar contra lo que venía. Cuando el virus se apoderó de nuestras mentes, de nuestros cuerpos, lo que quedaba de nosotros ya no era humanidad. Éramos solo sombras, fragmentos perdidos de lo que alguna vez fuimos, atrapados en un ciclo de desesperanza infinita. Al final, el último resquicio de la Casa Blanca se desvaneció. El edificio, símbolo de poder, de gobierno, de control, fue reducido a ruinas y polvo. Y con ello, se desvaneció también la última tentativa de entender lo que nos había ocurrido. Ya no quedaba nada para salvar. Ya no quedaba nada que entender. La tierra seguía temblando, como si estuviera librando su propia batalla, pero nadie quedaba para escuchar. Lo que había sido un refugio de orden, de vida y de ley, se había convertido en un monumento al olvido. Y nosotros, los sobrevivientes, éramos ahora una historia sin final, un eco que nunca se disipará, porque el final no vino con un estruendo. El final vino con la revelación de que nada importa, que la historia nunca fue nuestra para escribir, sino que fuimos piezas dentro de una narrativa mucho más grande que no comprendemos ni comprenderemos jamás. Y mientras todo se desvanecía en un susurro cósmico, quedé aquí, en lo que alguna vez fue la Casa Blanca, preguntándome si siquiera existo ahora. Tal vez ya no lo haga. Quizás todo esto sea solo una fase, una burla cósmica en una historia que nunca se escribió para mí. El viento sopla, llevando consigo los restos de nuestra civilización. Las estrellas brillan con una indiferencia que resulta, a la vez, consoladora y aterradora. Tal vez algún día alguien descubra lo que sucedió aquí, en este lugar que alguna vez fue el centro del poder mundial. Tal vez alguien, siglos o milenios después, intente reconstruir lo que quedaba. Pero yo aquí, entre las ruinas, no soy más que una sombra de lo que alguna vez fui. Y así es como todo termina. En silencio, en olvido, en fragmentos que nunca volverán a reunirse. ¿Quién podrá contar esta historia? ¿Quién será el último en recordar lo que alguna vez existió? Quizás haya otra puerta. Quizás haya una historia que no hemos contado aún, pero la mía, en este lugar, se cierra con el sonido del viento y la eternidad de las estrellas. En este punto aquí terminan las notas. Hemos llegado al final del escrito. Bienvenidos a otro lado del tiempo. Inicio del escrito 3. Escrito. Los fragmentos del olvido. La Casa Blanca se alza en la distancia. Un oscuro espectro que se mezcla con el horizonte cubierto de cenizas y polvo. Un resplandor tenue y extraño se extiende de sus entrañas, como si fuera la última llama en un faro abandonado, llamando a algo que ya no existe. Yo, como una sombra que vaga por las orillas de un mar que ya no existe, me encuentro atrapado en el crisol de este cataclismo, en la niebla espesa de un tiempo que no es tiempo, y de un espacio que se disuelve sin siquiera recordarnos su forma. Soy un viajero en esta ciudad que ya no es una ciudad, un ser que camina entre los fragmentos del olvido, incapaz de encontrar su reflejo en las superficies que una vez nos definieron. En los días previos al colapso, todo parecía normal, o eso creía, no entendía, no sabía. Caminaba por las calles como uno más, sin entender el abismo que se desplegaba a mis pies, como el vuelo de un cuervo que nunca llega al suelo, sino que desaparece en un horizonte que cambia constantemente. El virus, ese susurro infernal, había llegado, sí, pero no como una simple plaga biológica. No. Lo que había comenzado como una enfermedad en el aire, un rumor sin forma, se había transformado en una distorsión del ser, una rendición de la realidad misma. La gente, al principio, se desplomaba en las calles como si sus cuerpos fueran solo contenedores vacíos, y sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el aire mismo parecía transformarse,
El virus se metía en los sueños, en las mentes, en la conciencia misma. La enfermedad no atacaba solo al cuerpo, no. Se infiltraba en el alma, erosionaba el espíritu, hasta que todo lo que quedaba era un eco distante de lo que fuimos. Y yo, un espectador casual de todo esto, atrapado en una realidad que no entendía ni podía controlar, soy ahora parte de este paisaje macabro. Lo sé, pero aún me arrastro por las ruinas de un lugar que alguna vez fue el corazón palpitante de un imperio que se disolvió en las sombras. Las calles de Washington D.C. son ahora más bien una imagen borrosa, como una pintura que se desvanece con la humedad. Los colores se han disuelto en gris, todo es gris. Y sin embargo, hay algo más en ese gris, una presencia que no puedo definir, algo que rasga en las profundidades de mi conciencia, como una gota de tinta que se esparce lentamente sobre un papel limpio. ¿Pero por qué estoy aquí? ¿Por qué no he huido? ¿Qué queda de mí que aún me mantiene dentro de esta cápsula rota? La verdad es que no lo sé, tal vez nunca lo supe. Pero si algo he aprendido en estos días es que el mundo que conocíamos ya no es más, y la verdad, mi verdad, se ha fragmentado como un espejo roto. Todo comenzó como un murmullo, un rumor apenas perceptible que flotaba en las conversaciones a medias de las calles, en los murmullos de los mercados. Nadie le dio importancia. Un virus, dijeron, una enfermedad más, como todas las otras que nos acechan cada año. No sabíamos que no se trataba de un simple patógeno. No sabíamos que no se trataba de algo que pudiera contenerse con vacunas o con medidas sanitarias. La ciudad comenzó a hundirse lentamente en su propia desesperación. Yo observaba desde las aceras, desde el borde de la realidad misma, sin ser parte de nada. Cada día, la gente que aún quedaba comenzaba a desvanecerse, y no de la forma que esperarías. No caían muertos en las calles ni se desmoronaban de repente. No, la gente perdía su forma. Se volvía líquida, intangible, hasta que solo quedaban sus voces, y esas voces eran nada más que susurros en la niebla. Recuerdo que al principio pensaba que todo era una pesadilla, una que podría despertar, pero los días pasaban y la pesadilla no se desvanecía. Al contrario, se iba alimentando de nosotros. Cada persona que encontraba en las calles parecía más un espectro, más una sombra de lo que una vez fue, y las sombras eran las que caminaban ahora por Washington D.C., como si la ciudad misma hubiera sido tomada por una plaga de entes sin forma. Entonces un día llegué a la Casa Blanca. Yo no sabía por qué. No sabía si buscaba respuestas, si trataba de encontrar una razón, o si simplemente estaba siguiendo un impulso que ya no podía detener. La puerta principal estaba abierta, lo que era extraño, incluso para la Casa Blanca, un lugar donde nada se dejaba sin cerrar. Pero estaba allí, abierta, como una invitación a algo que ya no era humano. Entré. Todo estaba desolado, pero no vacío. Cada rincón de la Casa Blanca respiraba una extraña energía, como si aún hubiera vida, pero una vida que ya no pertenecía a este mundo. Las paredes parecían respirar conmigo, las sombras que me rodeaban susurraban secretos olvidados, fragmentos de recuerdos de un mundo que ya no tenía sentido. Y entonces la vi. La figura de la que todos hablaban, la que todos temían, no era humana ni animal. Era algo más. Algo que había sido creado por el mismo virus, por esta distorsión que nos había devorado. Sus ojos me observaban desde la distancia, pero no podía acercarme. Era como si una fuerza invisible me detuviera, como si el aire mismo me rechazara. La figura no dijo nada, pero su presencia era suficiente. Entendí. Estaba frente a la personificación del fin de la última etapa de la destrucción, y en sus ojos había algo que me desbordó. No era miedo, sino un vacío infinito, como si el universo entero hubiera colapsado en su mirada. No sé cuánto tiempo estuve allí, no sé si aún estoy allí, no sé si todo esto es real, pero algo ocurrió, algo que no puedo entender con palabras humanas. La Casa Blanca ya no era más que un eco de lo que había sido. El lugar que había representado el poder, el orden y la estructura, ahora era solo una reliquia, una tumba de lo que alguna vez fue. Todo se detuvo de repente, como un reloj que deja de latir. Los segundos dejaron de tener forma. Las sombras se alzaron a mi alrededor, arrastrándome hacia un abismo del que no sabía si podría escapar. Y no es que quisiera escapar, no ahora. Era como si, de alguna manera, todo lo que estaba ocurriendo, todo lo que estaba sucediendo, estuviera en su lugar correcto. Nada más importaba. La figura, que ahora sé que era la manifestación de la última fase de la infección, se acercó lentamente. Sus ojos ya no eran solo ojos, eran pozos infinitos
donde la realidad desaparecía, donde el tiempo mismo colapsaba, donde mi existencia desmoronaba como una cuerda rota. Cuando sus manos tocaron mi rostro, no sentí dolor, no sentí nada. Fue como si me desintegrara, como si me derritiera en el aire. Mi cuerpo dejó de ser mío, mi mente dejó de ser mía. Ya no estaba seguro de qué era lo que tocaba el suelo, ni siquiera si el suelo aún existía. Y en ese instante comprendí lo que nunca había entendido. El fin no era un final, era una transformación. No había muerte, solo había olvido. Yo era olvidado y el olvido era la única realidad. Cuando finalmente desperté, si es que realmente desperté, me encontré en un lugar que no reconocía. El aire era pesado, denso, lleno de ecos que se desvanecían antes de llegar a mi mente. Y lo comprendí, ya no era parte del mundo que había conocido. Mi cuerpo era diferente, mi mente era otra, y la Casa Blanca, la ciudad, la gente ya no existían. Todo lo que había sido real se disolvió, y yo era una sombra caminando sobre un lienzo vacío. No sé cuántos días han pasado desde que me encontré aquí, entre las ruinas de lo que alguna vez fue la civilización. Ni siquiera sé si soy el mismo ser que alguna vez existió. Quizás ya no soy más que un eco de lo que fui, una huella que se desvanecerá con el viento. No puedo decir que esté solo, pero sí puedo decir que el tiempo y el espacio ya no tienen forma, ni propósito. Lo que ocurrió ya no importa, solo queda lo que queda, el olvido, la disolución, la eterna quietud. No sé si hay algo más que pueda suceder, si hay algo más que deba entender. Pero al final, lo único que sé es esto, el fin no fue el fin. Fue solo un cambio profundo, que nos ha transformado en algo más allá de la muerte. Y tal vez, estamos todos atrapados en la misma narrativa, uno del otro, sin saberlo. En este punto aquí terminan las notas. Hemos llegado al final del escrito. Dime, ¿estos escritos te impactaron? Dame un like y suscríbete para más historias como esta. Dime, ¿qué lugar de tu ciudad se volvería una pesadilla en tiempos de desesperación? Acabas de escuchar Escritos de otro lado del tiempo.